estamos en guerra. Así como estuvimos en guerra contra el Sendero Luminoso, ahora estamos en guerra contra la delincuencia. Lo de San Juan del Lurigancho es gravísimo. Yo no sé si nuestras autoridades terminan de entender lo grave que es la situación. 2 atentados terroristas en una semana perpetrados por delincuentes comunes. 2. No es broma lo que estamos viviendo. La escalada de la crisis de inseguridad, es decir, no es que se propala la información sobre lo mal que están las cosas, sobre la cantidad de gente que es víctima de asaltos, de robo, que le meten un balazo en la cabeza para robarle un celular, de gente que persiguen a la salida de los bancos para quitarle el poco dinero que ha podido retirar, en algunos casos con el esfuerzo de sus vidas, o la cantidad de negocios que son objeto de extorsión, donde prácticamente no hay actividad que no esté sometida a este flagelo, el de los delincuentes cobrándoles cupos simplemente por trabajar. Hasta los ambulantes tienen que pagar cupos por ocupar un lugar en la calle. Es decir, y junto con eso tenemos organizaciones mucho más complejas que manejan el negocio del narcotráfico, que manejan el tráfico de personas, que son las que manejan el oro de origen ilegal y terminan exportándolo al Perú. Son organizaciones criminales sumamente sofisticadas. Y el problema es que todos los días de Dios damos información sobre lo que está pasando, pero acá, por lo menos acá, hacemos el esfuerzo de que todos los días, si fuera posible, le abramos el espacio a los especialistas, a la gente que tiene experiencia, a la gente que tiene algún mérito para hablar sobre el tema de la inseguridad, y no los escuchan. No los escuchan y no se hace lo que se tiene que hacer. Entonces, en ese contexto, como dice don Manuel Rosas, lo acaba de decir hoy nuevamente, que entren las Fuerzas Armadas. Ya entran las Fuerzas Armadas, toman el control de las calles. ¿Y ustedes creen que hemos resuelto el problema? ¿Ustedes creen que hemos resuelto el problema? Tomaremos por horas, por días el control de las calles, hasta que los delincuentes encuentren la manera y van a empezar a matar miembros de las Fuerzas Armadas, y los miembros de las Fuerzas Armadas se van a tener que defender de los delincuentes. ¿Y qué cosa es lo que vamos a tener al final? A las Fuerzas Armadas ocupándose de una tarea que no es la suya. ¿Que pueden colaborar las Fuerzas Armadas? Por supuesto que sí. Pero no nos sirve de nada que las Fuerzas Armadas apoyen cuando no tienen nada que apoyar. Cuando no hay cámaras de seguridad por todos lados y enlazadas entre ellas. Cuando los policías no están, porque lo más importante es la policía, porque no lo terminan de entender. 100 veces se ha dicho en este espacio en los últimos años, lo más importante para la lucha por la seguridad y la tranquilidad de los peruanos es la policía. Entonces necesitamos una policía empoderada, con recursos, con escuelas decentes, con equipamiento decente, con comunicaciones, con armamento moderno, con vehículos que se adquieran como un plan integrado a todo un proceso de modernización de la policía, y no como el camino para que algunos se hagan ricos. Porque eso es lo que ha sido todos estos años. El medio de forrarse y no de resolver el problema de los ciudadanos, y por eso tenemos cementerios de patrulleros y de camionetas. Y por el otro lado, vehículos que no son pues los que necesitamos, que no tienen los equipos que necesitamos, que no están integrados a un sistema que suponga que uno salga a la calle y sienta la presencia de la policía. Y no lo que nos pasa ahora, que uno sale a la calle y lo que siente es la presencia de los delincuentes y miedo. Pero ya hemos llegado al extremo de que si no pagas una extorsión, como ha pasado en San Juan del Lurigancho con esta primera explosión que causó 15 personas heridas, o sea, hemos llegado a un límite que es insostenible simplemente, y que es el resultado de haber cedido el terreno. Estamos en guerra. Así como estuvimos en guerra contra el Sendero Luminoso, ahora estamos en guerra contra la delincuencia, que está adquiriendo métodos que ya conocemos en el Perú, que ya hemos sufrido. El de los bombazos,
donde por dañar a una persona pueden matar 15 o 20. Eso ya lo hemos vivido. Esa es una forma de terrorismo que no es político, como decía Manuel Rosas esta mañana. Porque el terrorismo no es una ideología, es una manera de actuar. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de hacer un corte, y el nivel de incapacidad de este gobierno de resolver los problemas de la gente, yo creo que está llegando al límite. La situación económica está, pero insostenible. O sea, todos los números están en rojo. Y no hay una reacción ante las urgencias de la sociedad. No hay respuestas, todos son acomodos, todos son cubileteos para quedarte en el gobierno, metes Alianza para el Progreso, saca a este, pones al otro, que el de Acción Popular, O sea, no se puede seguir manejando el país, ni en el Congreso, ni en el gobierno de esa manera. Y hay un hartazgo, creo yo, de la gente que la única barrera, lo único que impide que la gente manifieste su molestia y su indignación es que lamentablemente en este país no hay en quién creer. Porque la decepción que tenemos como ciudadanos es tan grande que ya no creemos en nadie. Porque además no tenemos nadie, y tal vez esa sea la pregunta más importante. Se trata de buscar una persona en la quien creer y repetir la historia de las últimas décadas de partidos construidos alrededor de un señor o señora que quiere ser candidato. Ese es todo el partido. ¿No? Si el señor o la señora fracasan, van presos o lo que fuera, o se mueren, entonces el partido se acaba. Cuando lo que necesitamos es algo distinto, o sea, somos, y con esto termino, un país lleno de posibilidades, no solo de problemas. Tenemos todo en nuestras manos para construir un país distinto, incluyendo un país seguro. Incluso tenemos una policía, detectives de nuestra policía que son admirados en el mundo entero, no solo por cómo derrotaron al terrorismo, cómo desarticularon en su momento bandas de secuestradores y asaltantes de bancos. O sea, nuestros detectives, los más experimentados, dan lecciones en el mundo entero y son tomados como referencia. Y nosotros no lo sabemos usar porque no les damos los recursos. En fin. Yo no sé cuál es el camino para que las cosas cambien, pero lo que yo creo que sí es claro es que ya llegamos al límite. Ya llegamos al límite. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa. Hablemos Claro.